Muy bien, pues vamos esperando a que se vaya uniendo. Te voy a nombrar administrador o coanfitrión. Eso, coanfitrión. Qué gusto me da ver caras tan conocidas y queridas. A María Estevez, a Geno Sánchez, a Susana, a Noelia. Bueno, pero qué maravilla, qué rico. A Cata, a Marta, a Emma, Eva. Bueno, y que como siga, madre mía, a todas, ¿no? Alicia también, Gallardo está por aquí, Emma López también, qué rico. Griselda, Mayra, José Antonio. Muy bien, creo que hay ganas de leyes, Jorge. ¿A ti qué te parece? Me lo parece, sí, después de una buena temporada, Isabel, de un poquito de descanso también, de limpieza también, un poquito de la mente, darnos ese reposo también necesario, ¿no? De hacer espacio, ¿no? De hacer espacio que también se necesita para que pueda entrar algo nuevo y sobre todo de verificación, ¿verdad? De poner en prueba Ay, todo esto que estuvimos hablando, a ver qué tal nos ha ido en estos par de meses que hemos estado desconectados, pero con muchísimas ganas de regresar nuevamente, de poder conversar aquí con todos ustedes y pues qué alegría nuevamente coincidir con tantos rostros conocidos, como bien lo sí, comentas, cada amigos. vez más, Am- además van Así apareciendo más. amigos en varios continentes, ¿verdad? En varias Qué ciudades, en varios rico, países, pero amigos muy queridos, así es. qué bien. Bueno, me metí en un lío, como no podía ser de otra manera, y así es mi vida, ya me lo decía mi abuelo, cuando digo en Facebook que hoy vamos a hablar de un meme que puse en el cual el alumno le pregunta al maestro, maestro, ¿cuál es el secreto de su serenidad? Y el maestro le contesta, cooperar incondicionalmente con lo inevitable. Y entonces dije que íbamos a hablar de ello. Y entonces, bueno, pues es un lío, porque fíjate tú la cantidad de cosas que ocurren, catástrofes naturales, y estamos viendo pues, el espectáculo post-virus, vimos el año pasado el virus, y bueno, pues esto es un espectáculo el que estamos asistiendo con respecto a los cambios, se está viendo muchísimos cambios. La gente quiere cambiar, hay mucha gente que no quiere trabajar en lo anterior, que no quiere volver a lo anterior y hay muchas resistencias. Está muy interesante, muy interesante. Son muy oportunas y muy pertinentes las leyes desde mi punto de vista, porque si perdemos de vista las leyes, entonces se pierden de vista las leyes y la volvemos a liar otra vez. Y esa es la experiencia que tú y yo tenemos. Por eso decías lo de verificar, a ver si ha hecho efecto. ¿Qué tal nos ha ido sin leyes semanales que hacen de anclaje? Anclaje es como una señal como que, y voy a seguirlo repitiendo y seguirlo repitiendo y seguirlo repitiendo. Y además que se te vea que lo sigues repitiendo, o sea, en público lo sigues repitiendo. Y eso de alguna manera le pone a uno en la responsabilidad de poder ser coherente o congruente con lo que está escuchando o diciendo. Y eso es así como funciona, con constancia. Es dale que te pego y ya nunca más parar. Es decir, de estar siendo consciente, aunque pueda resultar agotador, de cuando la estás liando, cuando no la estás liando, qué es lo que está pasando, qué es lo que la vida te viene a decir y todo este tipo de cuestiones que ponemos en cuestionamiento efectivamente a través de nuestro comportamiento. ¿Qué tal nos hemos comportado este verano? ¿Qué tipo de comportamiento hemos tenido? Eso sería como una buena prueba del algodón de si hemos visto que hemos mejorado o no. Los que hemos pasado verano, además, estación de la alegría es también estación de que el crítico interno a veces se va un poco de paseo y tal, el veranito rico, la alegría, y entonces uno de repente puede verse, bueno, pues haciendo cosas y tal, que dices, madre mía, ni quiero, menuda aventura me viene, y si da buen rollo y crea paz, pues estupendo. Pero si dice, madre mía, la que he liado y tal, y, bueno, vamos a volver otra vez a empezar, pues entonces también ser consciente de ello. Yo pues me encantaría que pudierais comentar, ya sois muchos como para que empecemos a dar la palabra a cada uno, ¿qué tal nos ha ido este verano? O estos 2 meses de tregua para los que no es verano.
¿Ha habido algún avance? ¿Me he visto observándome más? ¿He podido gestionar mejor mi comportamiento a como antes hubiera sido y que me ha creado más confianza en mí mismo? Es muy importante que las leyes y el poderlas integrar en tu vida hagan que tengas más confianza en ti mismo. No es como soltar a un niño y tal con responsabilidades, ¿no? Es un peligro total, ¿no? Entonces a ese niño hay que educarle, porque antes pues nos decían lo que teníamos que hacer, pero siendo adultos y comportándonos como niños, pues es un peligro, es un peligro total, ¿no? Y eso es un poco lo que viene a decir las leyes, ¿no? Que hay que crecer, hay que madurar, y eso no es malo, eso es bueno, eso es interesante, eso es divertido, eso es retante, eso es desafiante, y además da morbo incluso en un momento dado para quien lo necesite para poder avanzar, ¿no? Y además los resultados en las relaciones empiezan a ser a mejorar, y además uno no está tan preocupado, se reduce la ansiedad, es una gozada los resultados de modificar algunos de nuestros comportamientos, es una gozada. Entonces esa es la reflexión. Cómo nos hemos comportado y si ha habido comportamientos de los cuales podamos empezar a tener confianza en nosotros en algún momento. Y que además hayan sido difíciles, es decir, porque lo que nos va a crear ilusión sobre nosotros mismos no es hacer cosas fáciles, es hacer cosas difíciles. Hoy Jorge le hablaba a una persona y le volví a repetir algo que a mí me ha venido siempre muy bien, que es cuando se dice que lo fácil es sufrir. Así es, sí, sí, sí. ¿Qué puedes decir sobre eso? Porque es que es muy interesante, ¿no? Parece como que está bendecido sufrir, ¿no? Está chupado, dices tú, y es que además tiene también réditos, ¿no? Tiene también rédito porque también es verdad que todos atravesamos momentos muy complicados en nuestra vida, ¿no? Tampoco quiero yo banalizar esto, ¿no? O sea, es verdad que atravesamos momentos y momentos, ¿no? Y hay situaciones y situaciones. Pero también es cierto que en muchos sentidos trae réditos, genera réditos, muchas veces colocarnos en una posición de víctima en la cual me suceden las cosas, ¿no? O sea, en el cual parece que yo no tengo ninguna injerencia o ningún tipo de posibilidad de hacerme con aquello que me sucede desde fuera, ¿no? Es como si la vida, el medio ambiente y el resto de la gente con quien yo me relaciono es la que se encargara de hacer que me sucedan esas cosas desagradables, sin que yo participara activamente. Sí, Dios también. sí, o los gobiernos o los padres, etcétera. Es decir, como que yo me excluyo por completo de Pero cualquier tipo de responsabilidad. al principio es normal, sobre todo cuando hay una catástrofe, a propósito de lo que estás diciendo, y discúlpame que te interrumpa, porque justamente había un volcán, ¿no? En el meme, ese famoso, con lo cual pues nosotros lo tenemos muy cerca, ¿no? Y justamente estamos muy sensibilizados con lo que se puede llamar un shock traumático por una catástrofe natural, y un poco venía a cuento metafóricamente lo que estaba diciendo con lo que íbamos a hablar. Y una de las cosas importantes es que cuando uno tiene un shock y tal, y efectivamente uno está en una hecatombe, se tiene que vivir un momento sentimental, es absolutamente normal, hay que respetarlo, y además no se puede entrar con un discurso filosófico cuando uno está bajo secuestro emocional. Y eso es muy importante, y además hay que respetar los secuestros emocionales. En un momento dado, si sucede algo como lo que está sucediendo en muchas partes del mundo, pero en nuestro país en concreto, en mi país en concreto, en la isla de La Palma, ¿no? Y es que la gente lo está perdiendo todo. Es decir, van a tener que reinventarse completa y absolutamente en 360 grados, ¿no? Y entonces venía un poco a propósito, sé que se empezaron un poco fuerte con las leyes, con eso, pero ¿qué se requeriría en un momento dado para acortar un proceso que puede durar a lo mejor, como tú decías, pues permanentemente? O sea, adoptar una actitud de que lo que me ha sucedido, a adoptar a partir de un momento dado, cuando ya es, vamos a decir, pertinente, la actitud que vamos a proponer, ¿no? Y que cuanto antes mejor, ¿no?
Una actitud tipo Indiana Jones, Isabel, ¿no? Una actitud de explorador, ¿no? Una actitud de curiosidad, ¿no? No necesariamente una actitud culpógena o una actitud en la cual me cargue yo ahora, ¿no? Hacia mí mismo por haber sido yo el causante, ¿no? O el responsable de esta situación complicada o crítica que estoy viviendo. Pero sí una actitud de exploración, una actitud de científico, una actitud de alguien que se pregunta, ¿qué tendrá que ver esto conmigo? ¿No? ¿Habrá algo que tenga que ver conmigo? ¿No? ¿Me estará tratando de enseñar algo esta experiencia que estoy viviendo? ¿No? Y sobre todo también mirando hacia atrás, hacer un recuento, ¿no? Un recuento biográfico, revisar si esta experiencia no se ha presentado ya en otras ocasiones en nuestra vida, ¿no? A lo mejor de una manera, a lo mejor en una ciudad diferente, a lo mejor en un contexto distinto o con una persona diferente, pero siendo muy parecida a esa situación que se nos está presentando una y otra vez, ¿no? Y entonces ahí sí que podríamos a lo mejor encontrar un patrón o alguna situación, alguna condición que se está presentando para que nosotros podamos derivar de ahí un aprendizaje, ¿no? Si continuamos avanzando por esa línea, simplemente explorando y haciéndonos la pregunta de qué tiene que ver esto conmigo, quizá podamos encontrar una respuesta más interesante que aquella de por qué me sucede esto a mí. Eso es. Y efectivamente es una actitud que tendríamos que empezar como a diseminar. Porque en el inconsciente colectivo que es el que es más santo quien sufre, y además ahora pues se nos aboca como a pedir, es decir, a no crecer, a no ser adultos. Lo decía Antonio Escotado, que es mi cuñado, además es un sociólogo, que decía que es la cultura del pedir o la cultura del papá, de buscando a papá en los sistemas, ¿no?, que están ofreciendo. Es decir, que no nos damos cuenta en un momento dado que eso nos resta libertad, nos resta creatividad. Y luchar contra eso es muy difícil. Hay que cambiar muchas cosas de nuestro sistema de creencias para poder aceptar cuanto antes que uno tiene que generarse su propio camino y no esperar a que a uno se lo generen. Entonces habría que diseminar esta información y apostar por esta información. Ahora acababa yo de abrir unos PowerPoints para ver cuál, pues no sé, pues, como decía, incondicional, es decir, cooperar incondicionalmente con lo inevitable. Saqué el de la incondicionalidad, pero me parece demasiado fuerte. Y el que finalmente me parece que me he quedado para que repasemos algunas cositas es el de alquimia, en el Sí, que hay sí. 7 creencias o 7 bases de nuestras creencias que podríamos revisar y que viene a cuento de cooperar incondicionalmente con lo inevitable. Sí, Bueno, adelante, muy Jorge. bien. Sí, estaba haciendo unos garabatos aquí, unos dibujitos ahorita que estabas hablando, Isa. Así es que si me lo permites, me gustaría presentarlo, ¿no? Para Los mostrar, garabatos, hombre, claro que sí. Voy a para ver mientras mostrar que algo. Espera, sí, espera un momento porque quisiera, a ver, ahora, aquí lo tengo. Yo estoy, algo súper sencillo que estaba haciendo aquí mientras estábamos hablando. Espera un momento a ver si consigo hacer. Estoy en ello, denme un minuto. Se me está complicando. A ver si lo consigo hacer. Ahí está, ¿no? Una de las cosas que me vino ahora a la mente, Isaac, cuando estabas tú hablando, era que nosotros generalmente a lo largo de nuestra vida, cuando estamos repitiendo el patrón y vamos de una u otra manera robotizados o con mucho piloto automático, nos encontramos con estas situaciones que yo comentaba que se presentan de una u otra manera, ¿no? Y se repiten y se repiten y se repiten, aunque cambiemos de ciudad, de escenario, nos casamos, nos divorciamos, pero hay situaciones presentes que están ahí de manera constante, de manera continua, ¿no? Y así como vemos esta diagonal, esta flecha, ¿no? Que tiene un techo, que tiene como un límite, nosotros estamos muchas veces moviéndonos ahí. Entonces a veces subimos, a veces bajamos, a veces estamos mejor, a veces estamos menos mejor o peor de cómo nos encontramos, pero generalmente estamos ahí nos movemos, digamos que en esa franja de aquello con lo cual nos sentimos nosotros cómodos y nos cuesta muchísimo realmente traspasar ese umbral o esa franja, ¿no? Pero luego viene la vida, ¿no? Luego vienen las leyes universales, luego viene la pandemia, ¿no? Luego vienen
el universo y particularmente en los tiempos que vivimos ahora, que parece que se ha revolucionado muchísimo todo esto. Y entonces, ¿qué hacen con nosotros? Que nos meten en una, nosotros le llamamos coctelera a esto, ¿no? Nos meten en uno de estos vasos para hacer cócteles y entonces hacen, o sea, nos baten completamente, hacen un batido con nosotros, nos revuelven, ¿no? Nos mueven completamente el piso, como tú lo comentabas, ¿no? Como nos ha pasado prácticamente a todos nosotros, que nos han quitado prácticamente las bases en las cuales nos movíamos, ¿no? Nos han hecho que nos cuestionemos cuál es nuestra realidad, el mundo que nosotros conocíamos y que nos reinventemos. Porque en la medida que nosotros podamos hacer esto y podamos dejar de estar operando en piloto automático, entonces lo que van a crear las leyes universales va a ser esto, y que es que nos volvamos creativos, que nos salgamos de esa zona conocida y que tengamos entonces sí que reinventarnos y sobre todo que comencemos a hacernos preguntas mucho más interesantes. Porque si nos seguimos haciendo las mismas preguntas que nos venimos haciendo anteriormente, no vamos a pasar de esta zona, ¿no? Entonces me pareció muy gráfico el poder presentarlo de esta manera porque me parece que es muy interesante cómo está funcionando la vida hoy día. Al menos esa es mi experiencia, ¿no? Lo vivo de manera personal, lo vivo con mi familia, con gente que tengo muy cercana, con colaboradores, con vecinos, ¿no? Y no encuentro yo prácticamente ninguna persona a la cual no le hayan removido prácticamente todo su esquema, ¿no? De la realidad y que lo esté obligando la vida a reinventarse, ¿no? O sea, como que la vida vino, nos hizo un despertar, una llamada un poquito fuerte, ¿no? Quizá porque la necesitábamos en ese tono, de esa manera, y prácticamente a todos en el terreno laboral o familiar o relacional o económico, nos han de alguna manera colocado deberes, nos han colocado retos importantes que tienen el objetivo de movernos, de sacarnos un poco del sopor, ¿no? O de este adormilamiento en el cual nos encontramos y que seguramente de no haber pasado lo que pasó desde hace año y medio, poco más de hace año y medio, nos pudiéramos haber seguido en esa misma línea 10, 20, 30 o 40 años más. O sea, como que no había nada que realmente nos sacudiera tan fuerte como para hacernos preguntas o que nos cuestionáramos. Entonces, este movimiento que se creó a nivel planetario tiene ese objetivo, ¿no? De realmente acelerar procesos que de otra manera se hubieran pasado décadas y nosotros hubiéramos estado en las mismas, ¿no? De fricciones hablaba Gurdjieff cuando hablaba sobre hecatombes naturales. Hay fricciones que están en el interior de los seres humanos y que vibran en fricción y que producen fricciones. A su vez también hablaba de los astros, que cuando se acercaban un poquito más de lo que naturalmente se producía una fricción y que eso podía provocar, bueno, y que el ser inconscientes consistía en estar reos de las fricciones de los astros, que cuando uno ya es libre ya puede haber fricciones que uno no está friccionado. Y eso es muy interesante, es otra manera también de ver exactamente lo que tú acabas de decir. Es decir, que es el que estalle el robot y tal que salga el ser humano. Esa es la única fricción y tal en la que nos podríamos meter, gurdjieffiana, ¿no? Ya os iré contando, ¿no? Porque este libro de fragmentos de una enseñanza desconocida tiene tela marinera, ya os iré contando sobre Gurdjieff, ¿no? Por aquí vi, perdón, Isa, por aquí vi a José Antonio Desier también, un gusto, además de todos los que están por acá. Si no me equivoco yo, Toño, también alguien muy interesado en todo lo que es las lecturas de Cuarto Camino y de Gurdjieff, o sea que debe estar encantado con tu mención de Ouspensky y de fragmentos de una enseñanza desconocida. Qué gustazo, Toño, Y por de acá las vernos. Igualmente, Jorge, Isabel. Sí, a pesar de que vivimos en la misma ciudad años de no vernos, ¿verdad? Pero Sí, pronto hombre. espero que nos demos un abrazo. Qué gustazo mirarnos Claro que por acá. sí, igualmente, Pero Jorge. hicimos una vez unas danzas en una especie de finca a las afueras de México juntos y ese momento es inolvidable y tal, porque llegábamos de todas partes del mundo y estuvimos bailando, ¿no? Entonces eso ya une para siempre y tal. Yo creo que dentro de 3 vidas, oh, ¿te acuerdas en México, no? Si no estalla un meteorito, el ser humano no se entera de nada. Eso es algo que yo creo que todos los que vamos a ser profesionales, somos profesionales o queremos ser profesionales, tenemos que conocer la terquedad humana. Y tenemos que además ser compasivos, pacientes, misericordiosos, incluso hasta con la nuestra también.
de hasta qué punto somos tercos y seguimos haciendo las mismas cosas aunque vayamos a leyes, ¿no? Y entonces eso está muy bien verlo, está muy bien que ocurre si uno se da cuenta de eso, porque es que darse cuenta de eso es de darse cuenta de muchísimo. Y entonces a lo mejor de repente un buen año empiezan a hacer efecto, porque uno ya se rinde. Y la terquedad humana es muy terca, entonces muchas veces nos tiene que hablar la vida a bombazos, a tormentas, a filomenas, a virus, a volcanes y a movidones, y lo estamos viendo además en directo. Y entonces, bueno, pues ojalá nos enteremos para que no tenga que... Ahora el otro día me mandaba alguien diciendo que venía un meteorito para el planeta Tierra. Digo, me extraña. Igual es otra fricción astral y tal de las que se vayan a producir, ¿no? Ahora están los astrólogos excitadísimos y tal con todo lo que está ocurriendo, ¿verdad, Jorge? ¿No lo notas en Facebook o por ahí, por las redes sociales? Sí, sí, bueno, total, total. Fíjate que Subidón total. sí, sí, pero en todos lados yo pienso, Isa, yo creo que estamos viviendo una época espectacular en todos los sentidos, ¿no? Yo no paro de decírselo a mis hijos, ¿no? Que además, bueno, ellos no se lo terminan de creer mucho que digamos, ¿verdad? Porque como están enclaustrados y lo que quisieran es ahora estarse Claro, hombre, emborrachando claro, con sus amigos, pues hombre, lo que menos claro. les importa es esto, pero Ya. por otro lado, es verdad que tenemos ahora toda la información disponible como nunca antes había estado, absolutamente toda. Además está a golpe de clic, o sea, a golpe de clic tenemos absolutamente toda la información. Y Por mucha eso es gente que, transmitiéndola, Jorge. oh, es Cada verdad, vez es somos verdad. más y ojalá seamos miles y miles y miles y miles y miles, para que se corra la voz, como decimos aquí, y nos vayamos enterando todos, y nuestros hijos, y nuestros nietos, y nuestros vecinos, y San Pedro, para que nos pongamos además, porque esto con nuestro instinto social, si no lo hacemos todos en el fondo, hay algunos que cargan con demasiado peso y hay que hacer esa masa crítica. ¿Tú te acuerdas cuando se hablaba de la masa crítica? Hace muchos años, yo por lo menos no hablo de masa crítica, pero la masa crítica era a partir de la cual cambia el paradigma. Y estamos siempre como a punto de llegar a la masa crítica, pero no se termina nunca de llegar a la masa crítica. No sé si te das cuenta, por lo menos yo llevo 40 años que no llegamos a la masa crítica. Pero de eso depende, y Internet de eso va a ayudar. En Colombia decían en un curso de milagros que Internet era el Espíritu Santo. Me acuerdo en el año 2005 que fui a un curso de milagros que daban en Cali, además de a muchas otras cosas y tal, y decían eso, que era ya como para que ya nos enteráramos de una santa vez y no tengamos que ir a bibliotecas por si acaso nos duele un pie, ¿no? Todo esto a modo de humor puede hacernos ver que realmente es un poco alarmante, ¿no? Que tenga que ser así. Pero bueno, como lo es, vamos a aceptarlo y para que no sigamos siendo correspondientes, y aquí está la ley de la correspondencia, aunque nos sucedan catástrofes reales a nosotros en nuestras vidas, es interesante que no se nos tengan que decir las cosas en vez de por A, es decir, con violines, o por B, a través de un Zoom, que sea por C. Entonces ahí sí que tendremos que practicar el tremendo ejercicio de cooperar incondicionalmente con lo inevitable. Cuando lo inevitable pueda ser algo pues, que realmente nos provoque desagrado. Porque ¿para qué vamos a decir nada más? Desagrado. Y tenemos todo el derecho a que nos desagrade además, ¿no? ¿Alguien tiene algo que comentar sobre lo que estamos diciendo? Y han dicho cómo se llama el libro en el chat. ¿Alguien tiene antes de que vayamos? Yo quería hablar hoy de 7 creencias básicas que nos puedan hacer daño para cooperar incondicionalmente con lo inevitable. Veréis que tiene toda una relación. Pero antes de empezar me gustaría, por si a alguien le apetece contar su experiencia con respecto a esto. Y si alguien tiene algo que comentar de cómo le ha ido, no sé, me gustaría escucharos. Hola, Hola, buenas tardes ¿qué a tal, todos. Geno? Qué gusto ver caras otra vez aquí, conocidas y no conocidas, da igual. ¿Me oís bien lo primero? Sí, hay Sí, como sí, un me oís ruido de bien. fondo, pero se te oye. Vale. Bueno, pues de lo que estáis hablando, lo primero me gustaría que pudierais explicar lo que estás comentando ahora mismo de masa crítica.
me parece habérselo leído a Gerardo Smelding, pero no estoy segura. No lo recuerdo bien. Y sobre cómo ha ido este verano sin o separada del curso, porque las leyes han estado ahí, por utilizar un lenguaje neutro ha sido interesante. ¿De acuerdo? Se echa de menos, parece que estoy en ello, pero luego no. No Y tanto. pues, o no tanto. Y bueno, el verano lleno de aprendizajes y terminado el verano y comienza el otoño y bueno, pues comprobando y verificando cómo las leyes se hacen cumplir. Cuando se producen, digamos, infracciones, violaciones, no me entero o no me quiero enterar. Y entonces, bueno, pues llegan aquí y te dicen, venga, ahora vamos a tener un examen. En mi vida hay 2 ocasiones en las que puedo perder el curso, Navidades y ahora en verano. Pues me esperaré a Navidades. De momento lo voy a dejar así. Y bueno, recién venida del vivencial del máster de inteligencia relacional y diagrama en Santiago, el camino te pone en tu sitio, como hacen las leyes, de una forma diferente, pero igualmente efectiva. Y nada, dejo a mis compañeros que yo ya he robado tiempo, que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Geno. Ha sido un placer escucharte. La masa crítica es un tanto por ciento que haga que cambie un paradigma de pensamiento. Por ejemplo, si se piensa que es más santo quien sufre, un cambio de paradigma puede ser que no, que es más inteligente quien no sufre. Y entonces ese cambio de paradigma que forma parte del inconsciente colectivo pensado le influye a uno. Y entonces nosotros todavía estamos bajo el paradigma de que es más santo quien sufre. ¿Por qué? Porque no se ha dado la masa crítica de personas que nos hemos cuestionado esa creencia y que nos hemos dado cuenta de que lo fácil es sufrir, que lo difícil, que es lo único que le hace a uno tener confianza, es no sufrir. Y para eso hay que gestionarse, porque nos han enseñado a sufrir. Esa es una de las cuestiones importantes que este año en las que vamos a profundizar, en el sufrimiento. ¿Habías hecho alguna pregunta después de esa pregunta? No, ninguna, ya me la has contestado, gracias, Isabel. Es de valientes, ¿no?, el meterse en un proceso de autoconocimiento profundo, es decir, con profesores especializados en que uno vaya a donde uno no quiere ir, y tú lo has hecho, así como muchos otros. Y los resultados pueden ser retroactivos, es decir, no se sabe nunca cuáles van a ser los resultados ni cuándo se van a dar los resultados, porque uno se ha dejado también afectar. Acuérdate que eso formaba parte de la inteligencia afectiva, ¿no? El hecho de que te dejes afectar, y no nos dejamos afectar, y te has dejado afectar. Y dejarse afectar, además, en el paradigma del inconsciente colectivo, es de débiles. Con lo cual ha sido más valiente todavía. Y eso es una cosa que se tiene que apreciar para cuando uno está contra uno mismo, uno no ha dado la talla, o uno tenía un ideal sobre su comportamiento y no ha sido el correcto o el ideal, ¿sabes? Y ese tipo de cosas de autoexigencias, ¿no? Luego está el otro lado, y es que uno se está dando cuenta de esos horrores. Si estuvieras con piloto automático no te estarías dando ni cuenta ni te importaría un bledo. Y el que se incremente la sensibilidad y que deje uno que se incremente la sensibilidad para que te parezca peor las cosas que antes no te parecían ni peor ni mejor en un momento dado, también es de valientes, porque ahí tiene uno que dejarse hacer eso. Luego lo que pasa es que todo se va a resolver y el final está asegurado, pero precisamente a lo que tenemos miedo es a llegar al pozo. ¿Sabes? Y entonces cuando ya por fin uno llega y tal, pues ya está. Ya llegó la verdad y tal, se desvela y tal, sabes qué es lo que había ahí en la caja de Pandora, y listo, a ponerse con ello. Pero para llegar a ese momento solamente hay que ser un valiente para poder realmente hacerlo. Entonces lo que tenemos que decir es que a que mientras tanto también te lo has pasado muy bien algunas veces, Geno. Sí, y además A que muy incluso mejor que nunca en un momento dado. Pues te puedo decir que de ayer a hoy hasta he podido dormir sin soñar que yo recuerde. Simplemente con un pequeño
o gran cambio. Yo me he reído mucho de mí misma este verano, eso sí. No, es que el desarrollo personal no solamente es otro vía crucis, no. No, se encuentra uno con gente estupenda, se hace uno unas risas de verdad, habla uno de verdad sin tapujos ni máscaras de uno mismo por fin con alguien, etc, etc, etc y tal, de esas cosas que uno ya se, nada, los Reyes Magos eran los padres y tal, decepción, no, de repente pueden ocurrir cosas que en el desarrollo personal que no tiene por qué ser una fuente de sufrimiento, que se haga uno unas grandes risas, las que no se haría si no estuviera en ese proceso de desarrollo personal, con lo cual es bien divertido. Mientras tanto, esto para quitarle dramatismo al tema, ¿no? Pero sí es cierto que de repente se destapan verdades, es verdad, se llama la caja de Pandora. Ahí donde se esconden y tal, ¿sabes? Los cocodrilos y los monitos. Muy bien, pues gracias, Geno, por darnos tu testimonio. ¿Alguien más quería, me parece, hablar? Sí. José Antonio, adelante. Sí, de esto que comentaba Jorge, de las ganancias de ubicarse como víctima y poner afuera, ¿no? La causa, poner afuera el origen del problema. En realidad, si lo vemos también desde otro ángulo, eso merma muchísimo la fuerza interior, porque entonces también la solución viene de afuera, se incrementa la sensación de impotencia y pues casi que pides que alguien te rescate, ¿no? De la situación. Y si eso lo atizas con pensamientos de minusvalía, de no puedo, es demasiada la situación, pues entras en una verdadera espiral de un modo de sobrevivencia que te alerta a eso. Jorge lo explica muy bien, todo ese cerebro reptiliano que está soltando cortisoles y verdaderamente pues puede uno vivir instalado en la angustia, en la preocupación permanente y pues no es vida verdaderamente. Y la mente atiza todo esto, ¿no? Entonces por eso es darse cuenta de la inutilidad que tiene el sentirse víctima. Es inútil completamente. No te sirve para nada más que para mermar tu fuerza, para no confiar en tus recursos y para sentirte perdido en una situación. Entonces Sí, yo creo que... pero tiene refuerzo positivo inmediato y tal, en el sentido de que como cuando uno va de víctima aparecen salvadores, ¿no? Quiere decir, Sí. se mete uno en un círculo absolutamente, que es una cárcel además, ¿no? Y ese es el rédito, que es el cortoplacismo, que tiene que ver con la terquedad, que era un poco lo que estábamos hablando, lo que atrae la actitud de ser víctima, tiene su rédito. Sí, claro, pero digamos que en el plazo de tener que enfrentar verdaderamente la situación y salir por tus propias fuerzas, es como decía Nietzsche, ¿no? Nadie sabe de lo que es capaz hasta que se ve librado a sus propias fuerzas, ¿no? O sea, tú tienes que salir con tus recursos, o sea, porque nadie te va a venir a rescatar, eso es una ficción que uno se hace pensando en qué es la solución, pero en realidad hay que cultivar pues nuevas capacidades, nuevas creencias. Es una gestión de la confianza desde tu interior, ¿no? Para que ese sea tu soporte para enfrentar el cambio y buscar las salidas a una situación. Por ejemplo, yo tengo 23 años dando capacitación para Telcel y de pronto me dicen, se va a acabar, ¿no? Entonces, pues lo primero que es la reacción de entrar en pánico porque es un cambio brutal, ¿no? Como si casi me mandaran fuera de la empresa sin pensión ni nada. Entonces, es curioso, ¿no? Ahorita que que vi la sesión y cuando mencionaste la primera frase de aceptar incondicionalmente la realidad, pues es que ese es mi tema de ahorita, ¿no? Nada es casual. Y acabo de dar un máster de ecología emocional, justamente de gestión de la incertidumbre. Entonces, Cooperar incondicionalmente con lo inevitable. por lo inevitable, ¿sí? Y esa gestión de la Cuando lo incertidumbre inevitable realmente es inevitable. es Y inevitable, eso tiene que ponernos en un pensamiento claro. crítico y no en un pensamiento Sí, iluso. discernirlo bien con claridad, que es Claro, inevitable, ¿no? claro.
Por eso íbamos a hablar de creencias. Muchas gracias, José Antonio. Pues es a lo que lleva y a lo que veo yo, vamos a decir, en esa dimensión tan densa en la que a veces vivimos y que en mi pueblo todo el mundo está pensionado, pero gente de 50, 40, 60 años es una pena. Y tal, ¿sabes? Es decir, es como castraron su creatividad antes de tiempo y tal, ¿sabes? O sea, es decir, es como Claro, el haberse agarrado y tal, allá como por los años 90, como a la pensión, sí. y dejar de tener creatividad y tal, es decir, esa rabia que te hace sacar tu vida adelante, ¿no? Estábamos hablando también el otro día sobre países que tienen un sistema del bienestar absoluto y tal, que son los países nórdicos en donde hay un mayor índice de suicidios. Y es muy curioso sociológicamente hablando, cuando le quitas la rabia a la persona, cuando le quitas aquello que es muy saludable, que le hace a uno sacar la mayor potencialidad para sacar adelante algo. Por ejemplo, en el caso de lo que estamos viviendo aquí en España, pues fíjate tú, de 10 a 0. ¿Sabes? Es decir, en esos, ahora sería muy buen impulsor de ver cómo incluso el instinto social puede crear algo entre ellos, algo nuevo que venga a traer este volcán, ¿no? Pero claro, hay que pasar por los procesos de duelo y hay que pasar por los procesos que ojalá no sean de décadas. Sí, Era un poco lo que veníamos a decir con este programa. Sí, es que la incertidumbre pues es la madre de la creatividad. Sin incertidumbre caes en la pasividad. Qué bueno lo de la incertidumbre, que la madre de la creatividad, ¿verdad, Jorge? Fíjate que yo escuchaba en un podcast apenas ayer o por la tarde que decían que el bloqueo creativo es un lujo de burgueses, ¿no? A ver. Sí. El bloqueo creativo es un lujo de burgueses, porque decía, o sea, realmente solamente lo que tú necesitas es tener que pagar la colegiatura de tu hijo o lo que sea para que te salga la creatividad desbordada. Por favor, como no te persiga un cocodrilo y tal, difícilmente haces algo creativo. Sí, sí. Así es que es verdad que en los momentos más complicados, muchas veces ahí donde creemos que no tenemos recursos, precisamente es donde nosotros más creativos nos volvemos, ¿no? Para poder resolver esas situaciones que en principio parecían pues prácticamente imposibles de resolver, ¿no? Una de las cosas... Yo no sabía que sabía volar hasta que me persiguió un toro bravo y volé, te juro que volé. O sea, fueron 3 metros hasta el contenedor donde me tiré de cabeza y tal, y todavía cuando lo veo y tal, digo, ¿cómo pudo ser? Y tal, ¿no? Es decir, que efectivamente en una situación emergente uno puede dar riendas a la creatividad, sí. Eso es. Muy bien, bueno, pues esto, ¿querías comentar algo más, Jorge? ¿O alguien más quería comentar algo más? Y nos vamos con las creencias un poquito a ver cómo eran. Sí, vamos a ver si alguien más por ahí quisiera abrir micrófono antes de pasar al PowerPoint. A ver cómo lo he visto antes y cómo lo veo ahora. Hola. Sí, hola. ¿Qué María. tal? Encantadísima de volver a verle. Hombre, Qué María, gusto. ¿qué tal? Sí, encantada. Y la verdad es que ya tenía ganas de retomar leyes. Sí, ¿verdad? Sí, tenía ganas. Pero he de decir que en estos 2 meses, la verdad, bueno, ha habido de todo. Ha habido paréntesis de relax total, de no querer saber nada de nada, de disfrutar de cosas de la naturaleza, de la playita, del día a día un poco, ¿no? Pero también ha habido momentos de retos, ¿no? Y ahí es donde me he dado cuenta de que, oye, de que me doy cuenta de que las reacciones así iniciales con personas muy allegadas, ¿no? Pues se han ido como aplacando, ¿no? Porque es como que ya hay como una bombillita que automáticamente, de hecho, quieta parada. Quieta parada. Y luego, bueno, pues ya respondo de otra manera. Y eso estoy súper agradecida porque la verdad es que sí he visto un cambio, porque además me hace sentir bien conmigo. Y para mí eso es fundamental, desde luego.
Y bueno, ha habido de todo, así ha sido un veranito interesante también, como dices, ¿no? Para mí también lo ha sido muy Claro, interesante. claro, vamos a aprender a hablar, claro que sí. Y en estos últimos días muy removida, estos últimos días he estado súper removida, porque estoy a 150 kilómetros de La Palma, amigo. Y la conciencia de que vivimos en islas volcánicas es algo que como hacía tanto tiempo que aquí no pasaba nada así de esta magnitud, pues era como, bueno, sí, lo sabías, pero como que no te lo planteabas. Y a mí toda esta situación me ha hecho reflexionar mucho y darme cuenta de que realmente ha habido como una dualidad, ¿no? Porque por un lado es ver el espectáculo de la naturaleza, de la fuerza de la naturaleza, cómo se manifiesta, ¿no? Que ha sido impactante, impresionante. Y por otro lado, la tragedia de la gente que está viviendo todo esto, que lo ha perdido todo. Ya no es la casa solamente, es que es todo. Hasta su entorno social, es decir, hay sitios que ya, aldeas que ya no No existen. existe. No está la farmacia, no está la plaza del pueblo, no La está iglesia. la iglesia, el centro médico, el colegio. Es decir, han perdido todo el arraigo que puede tener una persona social, ¿no? El arraigo social. Y eso me ha conmovido mucho. Eso me ha bueno, hasta que, bueno, ya estos últimos días he intentado tomar un poquito de distancia también y un poco centrarme un poco más en mí, ¿sabes? Y no estar tan todo el día, porque estuve los primeros días todo el rato pendiente de las noticias. ¿Sabes? Y claro, era todo el día, todo el día. Además, los medios muchas veces te repiten una y otra vez lo mismo. Y cuanto más morbo, pues más lo repiten, ¿no? Entonces, claro, pues eso tampoco es sano, creo yo, ¿no? Psicológicamente no, para uno, yo por lo menos Tienes que lo ver viví. lo que te sienta bien, desde luego. Y si no te sienta Claro, bien estar viendo todo el día lo que está ocurriendo. Es verdad que hay imágenes muy bellas, sí. imágenes muy asombrosas, Mm, imágenes muy impactantes y conviene, bueno, pues en un momento dado saber de qué trata eso. sí, Porque es un fenómeno muy fuerte y tal como para que a todos nos haya despertado una curiosidad y que nos pongamos a mirar. Luego sí, otra cosa es el morbo y sí, eso es una pena y está muy bien saberlo, pero no reincidir sobre ello. Entre otras exacto. cosas porque o uno sirve y colabora, o por lo menos uno manda energía, pero no está uno ahí viendo a ver qué pasa. No, Sí, hay sí, que sí. respetar. Este era una de las... Hay que desconectar un poco de ese tipo de informaciones, ¿no? Otra cosa después ya como uno lo vaya reencajando dentro de uno mismo, ¿no? Pero bueno, a mí es que me interesa, la verdad, los fenómenos naturales me llaman la atención, me gusta saber cómo funcionan. No, no, es muy Eh, interesante y nos están cayendo cerca y el virus también es un fenómeno natural. exacto, Una de las exacto, cosas que decíamos Cristina Moreno y yo en el programa que hicimos ayer o antes de ayer era que qué te está diciendo el volcán, ¿no? Porque la exacto, naturaleza y la exacto, vida hablan, ¿no? Entonces, ¿qué te está exacto, diciendo a ti el volcán, ¿no? exacto. Y entonces ahí es donde vas a acertar en las preguntas que decía Jorge, ¿no? ¿Y para qué? Exacto, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es lo que me ha ¿Qué tiene que removido a ver esto mí? conmigo, ¿Qué es con lo mi que me ha vida? removido a mí? Específicamente, además, Exacto, esta para mí. situación, exacto. Esa es la pregunta, esa es la pregunta. Y luego, ¿cómo puedo ayudar? Claro que sí, pero ¿cómo puedo Sí, ayudar estando bien, teniendo exacto, esperanza, mandando buen exacto. rollo y Sí, viendo si uno puede servir? Si uno puede servir, pues servidor, ¿no? Y tal, ¿sabes? Por exacto. supuesto que sí. Sí, Si sí, uno no sí. puede servir, pues se puede servir Hombre, con a ver, agrado, que te amabilidad, con da, amor, con muchísimos recursos sí, que son tan válidos como los materiales en un momento dado. sí, 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 sí. No, y Solidaridad, los valores. eso es algo que también me ha conmovido, la solidaridad, la ola de solidaridad que se ha formado con todo esto, ¿no? Ha sido impresionante y sigue siendo impresionante. Bueno, yo pongo mi granito de arena en lo que he podido, ¿no? Pero que también ha sido otra de las cosas. Y también tener la perspectiva de que todo esto, igual que la naturaleza construye, destruye, vuelve a construir otros espacios nuevos. Ahora está saliendo un delta nuevo
en la costa, ¿no? De la lava que cae Ya en lo el hemos mar. visto, sí. Entonces, bueno, es que Muchas todo gracias, tiene... María. Sí, Muchas venga. gracias por contarnos tu experiencia. Mm, Creo que la actitud que estás adoptando es la actitud que te da más paz y que además sirve más. Sirve de servir. ¿Sabes? Porque tampoco podemos victimizarnos con las víctimas y tal, ¿sabes? Sino aportar cordura, aportar sensatez, aportar amor, aportar un comportamiento, mejorar tal como personas, todo eso influye muchísimo más que cualquier tipo de asunto material. mm. Y por supuesto, si hay capacidad y hay voluntad para asuntos materiales, por supuesto. Qué bonito es, y por otro lado, qué dramático, ¿no? Porque hablábamos Jorge y yo en uno de los webinars sobre la tragicomedia de la vida, ¿no? Pero qué bonito es, ¿no? Que en las catástrofes naturales aparece lo mejor del ser humano. Aparece la solidaridad, aparece el amor, aparece la sensibilidad y aparecen unas virtudes humanas excelsas muchas veces. Ojalá no perdamos el Estado. Ojalá no lo perdamos, María, ni tú ni los que no estamos tan cerca como tú, pero que de alguna manera también estamos cerca. Muy bien, bueno, ¿alguien más quiere dar su testimonio? Muchas gracias, María, insisto. ¡Mua! Un beso. ¿No quiere comentar algo sobre cooperar incondicionalmente con lo inevitable? Hola, Hola, ¿quién hola. habla? A ver, espera. Yo, María, voy a poner la cámara, estoy en la calle. María Collado parece. Sí, hola, ¿me veis? Sí, te veo. ¿Qué tal? Muy bien, pues la verdad que también coincido con las demás de que tenía como muchas ganas. Es más, llevo como días pensando, ¿volverá esto o no volverá? Y la verdad que el verano yo al menos lo he notado muy intenso, pero muy bien. Muy de darme cuenta, ¿no? De tomarlo de otra forma las cosas. Es más, he tomado decisiones importantes y al menos que yo estoy muy contenta. O sea, que sí que me ha servido. Qué bien, María. Cómo me alegro. Y muchísimas gracias por aparecer por ahí con tu perro y las luces esas. Sí, es que estamos ahí los perritos. Está todo muy luminoso por donde andas. Sí, Muchas sí. gracias, guapa. Y nos A alegramos vosotros. mucho. A ver si entre todos conseguimos ser más optimistas también con respecto a nosotros mismos. También eso va a Sí. influir en nuestro comportamiento, el tener confianza. Si no tenemos confianza, la tenemos que construir para luego comportarnos. Así que hay que partirla de la base de una actitud, pues eso, alegre, ¿no? Que es la que estás emanando tú. Sí, Así que gracias. muchas gracias a ti. A vosotros. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? A ver si saco el PowerPoint y comentamos, Jorge, si te parece. Todavía no sale. Espera, voy a ponerlo. Vamos con el... Lo has hecho tú, como no podía ser de otra manera. Me voy a sorprender a mí mismo porque ya ni me acuerdo, pero muy bien. Sí que te acuerdas y tal, y me he acordado de... Bueno, yo quería poner estas dos diapositivas. Esta, creencias capitales que enferman la mente y destruyen las relaciones, y esta. Perfecto. Y que tienen que ver, por ejemplo, aquí la del desapego en la 6 es muy interesante para lo que estábamos hablando, ¿no? Y entonces sí, ya nos empezamos a meter en camisas de 11 varas y en territorios comanche, pero hay que hacerse un trabajo pues eso, volver otra vez a resetear todo lo que uno piensa con un pensamiento crítico en vez de un pensamiento creyente. Un pensamiento crítico no es un pensamiento cínico, ni es de un escepticismo insano, es de un escepticismo sano. El empezar a decir, bueno, vamos a ver, voy a darle una oportunidad a revisar algunas de mis creencias y verificar que puedo cambiarlas. Porque creérmelas sería otra vez volver otra vez a creer. Y ya hemos visto que creer no sirve para nada. Adelante, Jorge. No te veo, así que espero que me estés viendo. Sí. Aquí estoy y estamos viendo el PowerPoint también, Isa.
Sí, no, Eh, que existe la maldad, es un poco lo que Sí, quería sí, decir, ¿no? es que estoy tratando de acordarme de un chiste, a ver si lo consigo elaborar, porque yo creo que no hay nada peor que contar un chiste mal contado, me refiero, ¿no? Entonces, voy- estaba haciendo memoria y voy a intentarlo. Vamos a ello, a ver si queda No, que bien. el mundo es malo porque me pasa esto, es decir, que hay maldad, Sí, puede ser también una especie como de impresión generalizada de fíjate, además, ¿eh? Es como, sí, no, fíjate qué mal, fíjate qué mal, fíjate qué mal. claro. Sí, no, yo me refería con lo del chiste, Isa, para hacer una introducción con respecto a lo que hablabas tú del pensamiento crítico, ¿no? Porque me parece que tiene todo que ver con lo que se hace a través de las leyes universales, ¿no? Entonces, vamos con el chiste, ¿no? Se encuentran en un naufragio, perdidos en una isla desierta, un químico, un ingeniero y un físico, ¿no? Y después de que se han recuperado un poco, ¿no? Y de que empiezan a ver, pues, qué fue lo que pudieron rescatar de ese naufragio, ven que tienen por ahí algunas latas de metal, de sardinas, de atunes, ¿no? Algunos comestibles, algunos víveres que pueden utilizar para sobrevivir, ¿no? Y entonces, pues comienzan a divagar qué van a hacer con esas latas para poder abrirlas, ¿no? En el entendido de que no tienen nada, no tienen ninguna herramienta a su disposición, más que sus manos y pues lo que puedan elaborar. Y entonces el químico dice, bueno, vamos a ver, yo propongo que tomemos la lata, la llenamos con agua salada y después la colocamos al sol y entonces pues por el tema de la oxidación, etcétera, pues en algún momento dado se tendrá que romper la lata. Entonces, dice el ingeniero, bueno, me parece bien, pero eso va a ser lentísimo, va a tardar meses eso en que quede resuelto, ¿no? Entonces el ingeniero, yo lo que propongo es que, pues, bajemos unas ramas de estas palmeras, hagamos unas cuerdas, unos lazos, podamos hacer una palanca con estas rocas y vamos a colocarlo de esta manera y vamos a intentar abrir la lata de esta manera. Eh, Dicen, bueno, pues sí, pero también eso va a demandar mucho tiempo y es mucho esfuerzo, etcétera. Y entonces el físico se quedaba mirando la lata, ¿no? Solamente se le quedaba mirando y pensaba, ¿no? Y bueno, tanto el químico como el ingeniero ya un poco desesperados, bueno, pues aporta tú y algo, a ver qué se te ocurre, ¿no? Y entonces dice el físico, supongamos que tenemos un abrelatas. Y esto tiene todo que ver con esto que tú comentabas, Isa, porque la base de la ciencia precisamente es eso, es hacer suposiciones, es lanzar una teoría y luego acto seguido probarla, verificar si esa teoría, una hipótesis, así es, y luego probarla, ¿no? O sea, esa es la base de la ciencia. Lanzo una hipótesis, así como el físico, y luego vamos a probarla y vamos a ver qué resultado me da. Entonces, Con quizás tolerancia a la frustración. así es, y quizás eso es lo que nosotros no queremos hacer, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a cuestionar esto, tenemos N cantidad de argumentos contrarios para contrarrestar, digamos que estos conceptos que nosotros estamos compartiendo, ¿no? Pero cuando hacemos eso, estamos invalidando completamente la hipótesis sin realmente probarla, sin realmente llevarla a nuestra vida y verificar si efectivamente estos postulados o estas hipótesis tienen alguna validez o algún valor en nuestra propia vida, ¿no? Por eso, cuando estamos hablando de estas creencias, nuestra propuesta es que las pongamos en duda, que las pongamos en cuestionamiento y así, como decía el físico, supongamos que tenemos un abrelatas, también nosotros supongamos que ese abrelatas está para abrir nuestra mente y podamos abrirnos a una opción diferente. Con respecto a la primera creencia de que existe la maldad, es realmente una creencia muy arraigada en nosotros y prácticamente de las más complicadas de sacar de nuestra mente, ¿no? Porque además lo estamos viendo constantemente, ¿no? ¿Cómo no va a existir la No, no, maldad? y Si nos aquí lo hay... han dicho tropecientas veces cuando éramos pequeños. Sí, y cómo no va a existir, Isa, si está el que asesina, el que mata, el que roba, el que viola, el que no sé qué, o sea, ¿cómo me vienes a El decir que no existe la corrupto. maldad si todos los días lo estamos viviendo, ¿no? Y entonces, a través de las leyes universales, lo que te dicen es que más que la maldad, existe la ignorancia. Y la ignorancia te lleva a cometer actos que van en contra tuya y en contra de las demás personas, porque no conoces cómo funciona el universo y porque no conoces cómo funcionan las leyes universales. Y entre otras cosas, el desconocimiento que nosotros tenemos es que
todo lo que se emite, acciona, reacciona y vuelve hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces, todo aquello que una persona está haciendo, tarde que temprano, por ley de causa y efecto, se le va a devolver también una experiencia que va a tener que resolver, ¿no? Pero eso también es un postulado o una hipótesis que tendríamos que ver, ¿no? Más que la maldad, podríamos nosotros cambiar esta creencia por un proceso pedagógico, por un proceso de aprendizaje, en el cual nos equivocamos muchísimo, definitivamente, pero a la larga, conforme vayamos avanzando todos, absolutamente todos nosotros, incluidos aquellas personas que están hoy día llenos de odio, de ira, de agresión, etcétera, van a tener que ir entrando en este proceso de aprendizaje y en algún momento dado todos también iremos comprendiendo cómo es que funciona la vida, ¿no? No es realmente el objetivo de la experiencia como ser humano, no es por un lado ni el sufrimiento, ni por otro lado la maldad o el conflicto, sino que a través del propio proceso de nuestro aprendizaje se crean estas situaciones para servir como medio de contraste y para llegar a ese aspecto que tú también has mencionado tanto de la ley de la saturación. Es decir, llegar a un punto de quiebre, a un punto de rompimiento, a un punto de sufrimiento tan fuerte en nuestra vida, donde podamos llegar a decir, no quiero volver a vivir esto más en mi vida. O sea, haré lo que sea necesario para nunca más volver a pasar por esta situación. Y ahí es donde se rompe completamente toda esta rigidez de nuestra mente y se abre a una nueva posibilidad o a una nueva información. Yo no sé si soy la única que estoy oyendo a Jorge con una cosa como soy yo la única que estoy oyendo a Jorge como si hubiera un eco eléctrico o algo así, o una resonancia. Sí, A una ver, pequeña interferencia. sí, como si hubiera una interferencia. Sí. Voy a cambiar los cascos. Si quieres continuar tú, Isa, voy a Vale, hacer un cambio. sí, vale, sí. Va a ser más agradable escuchar, sí. Bien, esta es una de las, no vamos a poner deberes para todas, pero sí repasarlas, ¿no? Es decir, y hay que ir poquito a poco, uno tiene que verificarlo, uno tiene que también, bueno, pues que tirar de otros resortes como son la tolerancia, como son la compasión, la misericordia y muchos valores, ¿no? Que pueden hacerle ver a uno la maldad de otra manera, que no es maldad. Sino que es, como decía Jorge, ignorancia y es realmente algo que dejará de suceder, pero que es necesario que suceda para que deje de suceder. Y esto poquito a poco uno lo va conquistando. No hay que ponerse demasiadas metas con esto, solamente en tanto en cuanto a uno le concierna el hecho de que haya juzgado a una persona como mala, véase incluso a uno mismo, que es una de las cosas más graves que nos suceden a los seres humanos, y es si soy bueno o soy malo, que generalmente lo que te hacen ver es que eres malo. Y es verdad, lo hemos visto las madres, la vemos las abuelas, a los bebés hasta les juzgamos, ¿eres más malo? Y ya empezamos, ¿no? Con la retahíla, porque a un bebé hay que decírselo 10.000 veces, ¿no? Alguien estaba hablando sobre la tolerancia de los niños, no me acuerdo en qué momento, y es verdad que hay que repetirles muchas veces las cosas hasta que se las crean, es decir, hasta que entren, ¿no? Porque ellos no tienen tampoco, ni hemos tenido nosotros tampoco recursos para debatirlo o para rechazarlo. Lo que se nos decía era verdad absoluta y es muy difícil desincrustar del cerebro una verdad absoluta y hay creencias de este tipo que son como verdades absolutas en las que se basan otros pensamientos, pero que se basan en estas, y es por eso que hay que ir a por estas, porque a por las otras da igual ir, no se construirían si no hubiera estas. Eso es ir un poquito más hondo de lo que acostumbramos a hacer con nosotros mismos cuando revisamos nuestra manera de pensar. Y otra cosa que también es una justificación para el ego es la injusticia. Estamos todos enganchados con la injusticia y es cierto. Es muy difícil decir que es justo y tal desde el punto de vista de cómo nosotros entendemos la justicia, las cosas que suceden en este mundo. Y ese es un enganche que es muy bueno haberlo tenido, pero también es muy bueno revisarlo. Y no se puede revisar con la foto pequeña, se tiene que revisar con la foto grande. Es decir, no mirar los casos, sino mirar en todo caso tu caso, que es el único que tienes la capacidad para entender, o la foto grande.
que es el ver que las cosas que ocurren son consecuencia de decisiones que se han tomado anteriormente. Y nosotros no tenemos ni idea de lo que puede estar, de cómo puede ser evaluado lo que le suceden a los demás. No tenemos ni idea. Una de las cosas que he sacado, porque no queremos ser demasiado pesados, porque bueno, es el primer día y tampoco es cuestión de dar una paliza, ¿no? Con lo cual yo creo que nos vamos a quedar por aquí incluso, ¿no? Es decir, el ver que, bueno, pues que vamos a revisar, ¿no? Porque aquí tenemos también la culpa. La famosa culpa, que es también, a mí me hacía mucha gracia que era un sentimiento que servía para volver a repetir. Porque yo no sé si esto lo habéis verificado o no lo habéis verificado en vuestras vidas, pero yo desde luego sí que lo he verificado. Y es muy interesante revisar esto. Es un invento humano. Es decir, nuestros neandertales, nuestros primeros hermanitos sapiens y tal, no andaban con la culpa. Y los animales tampoco. He dicho incluso hasta nuestros hermanitos pequeños y tal, ¿no? Pero que tampoco si son pequeños, igual estas son más grandes en ese sentido, ¿no? Pero bueno, dicen que de la naturaleza se tiene que pasar por el ego para luego llegar a la sabiduría, y nosotros estamos en el ego, por eso estamos revisando todo este tipo de conceptos, ¿no? Y luego el castigo, ¿no? Que es castigarse. Es decir, castigarse y opinar fatal de uno mismo, y además querer, pues yo qué sé, castigarse más todavía. Inutilizarse debido a la culpa o a la sensación de que uno tiene la culpa. Y luego otras que también seguiremos con ellas, ¿no? Es decir, es el buenismo. Jorge, hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? A ver, habla. Sí, total, total. A ver, ¿qué Ahora tal? ¿Me sí. escuchan ahí? Ah, ok, Ahora sí. qué bueno, me alegro que se escuche mucho mejor. Sí. Sí, es verdad. Está muy asociado con esto que comentabas tú, Isa, de que es más santo quien más sufre, ¿no? También es más bueno aquel que se quita el pan de la boca y se lo da a los demás y que da todo para todos los demás y no quiere nada para sí mismo, ¿no? Y hay un arquetipo, sí, en esta parte del mundo, en la parte occidental, ¿no? Donde realmente se asocia la bondad con precisamente el hecho de muchas veces pasar por encima inclusive de uno mismo, de las propias necesidades de uno mismo, ¿no? En aras de poder obtener muchas veces aprobación, reconocimiento, valor, valía de parte de los demás a través de esas buenas acciones que nosotros hacemos, confundiendo la ayuda con el servicio, ¿no? Que son dos conceptos que hemos hablado mucho y que de todas maneras lo volvemos nuevamente a describir para poder entender cuál es la diferencia, ¿no? La ayuda es hacer por alguien más algo que la otra persona puede hacer por sí misma. El servicio es darle información a la persona para que pueda aprovechar esa experiencia y pueda salir cuanto antes de esa experiencia complicada que pueda estar viviendo. Ahí está la gran diferencia. El servicio muy pocas veces tiene que ver con aspectos materiales, ¿no? Y generalmente simplemente con una escucha, con un acompañamiento y con una información que pueda hacerle de utilidad a la otra persona. Con una buena actitud. Así es. Y la ayuda tiene que ver muchas veces con interferencia. Es con realmente hacer algo por la otra persona que la otra persona pueda hacer por sí misma en aras de crear una dependencia o en aras de muchas veces evitarle que viva procesos o situaciones complicadas, pero al mismo tiempo que le estamos evitando esa situación, le estamos evitando también el aprendizaje asociado a esa situación de vida. Entonces, ese es un tema bien interesante, ¿no? Porque en la medida que vamos aprendiendo más de leyes universales, nos damos cuenta que todos y cada uno de nosotros experimentamos solamente aquellas situaciones que no son correspondientes para un proceso de aprendizaje, y querer sacar a las personas de esos procesos de aprendizaje no es para nada benéfico para ellos, ¿no? Porque es probable que en algún momento dado podamos interferir, pero más adelante les va a llegar a ellos esa misma situación, ¿no? En otro momento, por otra vía, y a nosotros nos puede llegar. Porque no habrán aprendido. Y a nosotros nos va a llegar un bloqueo, además, ¿no? Un bloqueo generalmente económico, nos cortan los recursos para que dejemos de estar interfiriendo la vida de las... Más que la vida, los procesos
pedagógicos de las demás personas. No, y en la vida de los demás, es decir, es meternos a convertir a personas en inútiles en un momento dado, y eso es tremendo, o dependientes, ¿no? Pero que yo lo hablaba antes y no tiene ningún color el hecho de que es el propio sistema político el que nos lleva a convertirnos en inútiles dependientes, que hay que salir de Matrix, como decían en la famosa película, ¿de acuerdo? Y hay que hacer conquista de la independencia y de la autonomía para poder proceder tal y como uno quiera y no como se le ordene. Desde el sistema, ¿no? Eso es lo que es un poco lo que estoy hablando. El tema del desapego es el punto 6, ¿no? Y es algo que sería muy interesante que empezáramos a hacer cuanto antes y que empezáramos además a hacer ejercicios de desapego. Ya en este curso yo creo que toca el empezar a renunciar a que sea tuyo lo que crees que es tuyo, poquito a poco. En el sentido egoico, en el sentido posesivo, en el sentido de que creas que es tuyo y que revises el concepto de lo que es tuyo y de lo que no es tuyo, o de lo que está prestado o de lo que simplemente estás identificado con, porque eso también es otra manera de dependencia, el estar identificado con algo. Eso quiere decirse que uno está apegado a eso. Entonces eso es una buena recomendación que se hace también de cara a lo que vaya a ser el final de nuestros días, que es el desapego absoluto, el que se tiene que montar. Y entonces pues es muy interesante ir haciendo ejercicios de desapego. Luego también es verdad que todos veréis que todo cambia, con lo cual hay duelos. Hay cosas que se van y hay cosas que vienen. Hay gente que se va y hay gente que viene. Hay trabajos que se van y hay otros trabajos que vienen, etcétera, etcétera. Y entonces hay duelo, hay volver otra vez, y entonces es muy interesante no estar apegado a lo anterior, que a lo mejor va a cambiar para que venga lo nuevo, Eso también tiene que ver con relaciones. Y tiene que ver un poco con todo en nuestra vida. Decían que hasta de nuestro cuerpo nos teníamos que desapegar, ¿no, Jorge? Sí, es correcto, es muy fuerte, pero es verdad, así es. Es el apego más grande que tenemos, el último apego, por supuesto. Es el último apego, teniéndole absolutamente todo el respeto del mundo. Y luego, pues, la exclusividad con la que confundimos el sentimiento amoroso con el amor. Y de esto también nos dará mucho para hablar, porque estamos todos confundidos y no sabemos amar. Creemos que el amor es otra cosa diferente a lo que realmente lo es, y tal en el sentido más propio de la palabra amor, que es la última ley universal, la ley del amor, la que rige todo. Y entonces tenemos que entender que el amor tiene muchas maneras de manifestarse, no solamente como nosotros deseemos que se manifieste, porque eso es deseo. Y entonces muchas veces el amor se manifiesta de formas muy paradójicas y tiene 1000 caras. Y eso es muy interesante cuando uno se empieza a dar cuenta de eso. Esto es un poco lo que tenemos que revisar para luego empezar a construir un sistema de pensamiento y de creencias que nos haga reaccionar de una manera cercana a que podamos cooperar incondicionalmente con lo inevitable. Y voluntariamente, y además sabiendo qué es lo que hay que hacer en cada momento. Pero para eso hay que recorrer un caminito, y a ese caminito nos abocamos este curso escolar los miércoles, a que todos y cada uno pues de alguna manera pues lo tratemos de entender, ¿no? También hemos estado hablando de las 7 herramientas del amor. Hoy he elegido solo una, para que a lo mejor haciendo la práctica de esa, solamente de esa, podemos acercarnos un poquito más a empezar a revisar esas creencias. Te voy a ponerla en primera para ponerla. Ya está. Bien. Es que me ha parecido muy a propósito. ¿Qué es esta? A ver si puedo poner esto en pequeñito, porque si no se corta ahora. Es el tema de una semana entera sin juzgar. O sea, renuncio a criticar, descalificar, juzgar, condenar y castigar a toda persona por cualquier motivo, porque comprendo que cada quien hace lo mejor que puede con lo mejor que sabe, y no soy yo quien para juzgarlo. Daré información de sabiduría solo a quien la pida expresamente o a quien acepte mi ofrecimiento sutil por respetuoso.
¿De acuerdo? Es decir, esta sería pues un buen ejercicio espiritual. Para empezar y tal, esto es de pensamiento fundamentalmente, tiene que ver con una reprogramación cognitiva en la cual se acostumbre uno a no juzgar, porque tiene que hacerse parte de una costumbre, como bien sabéis los que hemos estudiado el cerebro y la neurociencia, ¿no? ¿De acuerdo? Para tomarlo Sí. a uno y tal, pues entonces el surco más feliz se pone, ¿no? Una cosa, Isa, que no está de más que volvamos a repetir también, es el tema de que tampoco, o sea, el hecho del respeto no va en contravía también del respeto a nosotros mismos y de que en algún momento dado no pongamos límites de una manera adecuada o no en un momento dado nos separemos también de alguna fuente que no sea óptima para nosotros, ¿no? O sea, el hecho de que yo te respete en tu derecho a expresar, a sentir o a hacer lo que tú consideres que es más adecuado, no significa que yo tenga también en un momento dado que estar compartiendo espacio contigo si considero yo que está también en contravía de lo que yo considero que es conveniente para mí mismo, ¿no? Entonces, para que lo tengamos claro, ¿no? Y el hecho de que el respeto no significa aguante, ¿no? No, y luego el respeto por nosotros mismos. Y tal, si el mayor enemigo lo tenemos dentro. Que no juzgarnos, no descalificarnos, no ir a por nosotros. Ya porque si ya lo proyectamos en los demás, entonces estamos haciendo doblete. Y generalmente solemos hacer doblete, pero bueno, vamos a tratar de no hacerlo. Y en cualquier caso se puede también hacer una cosa que se llama el registro de datos y tal, de los psicólogos y tal, y vamos con el registro de datos de las veces que lo vas haciendo para ver si crece o decrece y tal, ¿sabes? Con una gráfica científica. Porque tenemos una capacidad para engañarnos a nosotros mismos y pensar que no hemos juzgado cuando no hemos parado de juzgar, es brutal. Esto es otra de las cosas que hace la treta del inconsciente, ¿no? Que es engañarnos, ¿no? Pues engañarnos bastante además. Pero bueno, no nos vamos a poner con el cuadernito y tal y cual. Ahora si alguien lo quiere hacer y tal, es una buena opción. Es una buena opción. Sí. Yo creo, Isabel, también que va mucho en función de las intensidades de esto, de los tipos enneagrámicos, ¿no? Digo, ya sabemos que el 1, pues, trae el chicotito ahí en la mano. Y también de la incertidumbre. Sobre todo, por ejemplo, eneatipos que tengan ahí, que sean de conservación, pues a mí me apanica más toda esa parte. Entonces creo que todo esto es una gama, una variedad de intensidades y todo, dependiendo de nuestra estructura, ¿no? Absolutamente, por eso tus pánicos son completamente diferentes a alguien que amas y tal, pero que tiene otros pánicos diferentes. Y entonces, que tus pánicos se entiendan con sus pánicos es la cuestión y tal, ¿no? Y es que ella respete los tuyos o él respete los tuyos y tú respetes el del otro. Y eso es lo que nos separa de los demás. Ajá. El que no tengan reacciones iguales a las nuestras. Exacto. Ahí viene el respeto y la aceptación. Entonces, sobre todo ahora es no juzgarte, y entonces veréis cómo cuando uno se empieza a no juzgar empieza a ser menos crítico uno con los demás. Vais a ver cómo se produce un efecto en el que de repente os podéis dar cuenta de que estáis siendo más conmiserativos, con las conductas inapropiadas de los demás o las que vosotros os lo parezcan. Y entonces así uno se va acercando y tal a un estado, a una actitud y tal en la que uno se siente cómodo y bien con uno mismo, metido en la caja de uno mismo. Dices, qué bien mi caja y tal, ¿sabes? Donde estoy metido y tal, guay. Y eso es uno de los momentos más bonitos del desarrollo personal, los momentos en que uno se siente bien con uno mismo porque se está haciendo el trabajo y no es fácil. No. A pesar de que haya adversidad y problemas, que es más valioso mantener la serenidad interna en la turbulencia, ¿no? Hombre, eso es ya ha tenido que alcanzar uno un grado de autogestión interesante, pero sería un momento más delicioso. Sí. Y sin tampoco dar la nota. Y tal, sabes que todo el mundo de repente te vea en un estado de bienestar cuando todo el mundo está así y tal, puede ser un poco inapropiado. Pero bueno, ahí ya entraríamos en la ley de la correspondencia, ley que la vamos además a estar hablando de ella todo el curso, porque es una de las leyes que más nos compete para darnos cuenta de ella.
Y por tanto, saber que uno puede tener mejores correspondencias que las que está teniendo y que depende de uno, no del otro, el que las tenga. Y eso es muy importante también de saber. Pero bueno, hemos dicho muchas cosas y aquí está Catalina, gracias, que me ha puesto una notita muy, muy cariñosa y no sé si alguien más decía algo. No, en el chat no, Isa. El chat No, solamente ha sido como confirmación un poco de lo que hemos estado platicando ya. Muy bien, bueno, pues os vamos a dejar por hoy. Yo creo que habéis tenido suficiente. Ya el próximo día terminaremos la hora. Vendrá Mario y tal. Mario está bien, está en estos momentos todavía veraneando. Y luego pues Felipe, pues como todavía nos ha hecho de noche a las 8 de la tarde, pues la gente que tiene que traer la comida de los caballos y tal, pues al ser un poco de día se ha retrasado, pero a medida que vaya cayendo la noche, pues el campo también se va apagando y habrá muchas más posibilidades de que llegue a tiempo, pero que vamos, que os manda a todos un abrazo, así como Ana, así como Mario. Y bueno, y Jorge y yo, que hoy hemos dado la cara con lo de Facebook y tal, también nos mandamos otro abrazo, ¿verdad, Jorge? Sí, definitivo, Isa. Bueno, antes de despedirnos, yo quisiera cerrar con algo que estaba también haciendo, Dale, Isa, dale. si me das 5 minutitos, porque me parece importante y es que resume lo que estuvimos, lo que estuvimos compartiendo. Espera un momento, que esto fue lo que mostré hace rato. Aquí estoy ya. Y que tiene que ver con esto que comentabas tú de cooperar incondicionalmente con lo inevitable, ¿no? Esta frase que coloqué ahí es de un cantautor de aquí de México, José José. Para los que son mexicanos, pues esta letra, esta canción la tiene muy clara, ¿no? Soy así, así nací y así me moriré, con todos mis defectos. En fin, es un bolero muy rico, ¿no? Pero que muchas veces habla de las limitaciones que nosotros podemos llegar a tener, ¿no? Entonces, esta es una invitación a que encontremos el valor que existe en hacernos cargo de los ejercicios que se nos van colocando, no mal llamados problemas o retos, ¿no? Porque en este ejemplo que estoy colocando yo aquí a los 30, 35, 37 años, 40, 50, 55, aquellos aspectos que nosotros no aprendimos, por ejemplo, a los 30 años, que era pareja 1.0, si nosotros no logramos resolver ese aprendizaje, pues un poquito más adelante nos van a presentar el problema como pareja 2.0 o después como pareja 3.0, ¿no? Y ojalá no lleguemos al 4.5, ¿no? Porque entonces ya la situación va a ser realmente muy complicada, ¿no? Entonces, así es como trabaja realmente la vida, ¿no? Así es como se va presentando y así es como nos va acercando a nosotros, nos va asociando con experiencias para que derivemos aprendizaje. Muchas veces tiene que cambiar la intensidad, tiene que subir el volumen para que nos enteremos, porque no terminamos de enterarnos, ¿no? Entonces, los ejercicios generalmente son pequeños, ¿no? En la medida que los sabemos reconocer y los atendemos, mucho más fácilmente vamos a salir de una situación complicada, porque si no, muchas veces lo que vamos haciendo, como el personaje que está a este lado, es que vamos cargando la mochila y cada vez va siendo más pesada por todo el cúmulo de aprendizajes que nosotros hemos dejado por ahí aletargados y que no hemos querido resolver, ¿no? Muy probablemente estemos nosotros en este momento viviendo el aprendizaje despierta 3.5, ¿no? Entonces yo creo que sería interesante que atendiéramos este mensaje, ¿no? Para que no nos llegara el despierta 4.2, porque seguramente sí que podría simbrarnos mucho más de lo que ya nos ha simbrado, ¿no? Entonces, interesante ver cómo está nuestra vida ahora y atender un poco lo que esté sucediendo. ¿Por qué? Porque fíjense aquí está el esquema, pero a la inversa, ¿no? Si yo asumo el aprendizaje en el momento que me corresponde, en ese momento ese aprendizaje deja de existir como un problema para mí, se va al bote de basura o inclusive se va a la caja de herramientas. Se transforma en una herramienta para mi vida y deja de ser algún problema. Y si se dan cuenta, la escalera o el escalón o lo que tenemos como recorrido se vuelve mucho más amable para todos nosotros. Entonces, pues esto creo que resume bastante bien lo que tú comentabas, Isabel, de por qué nos conviene cooperar incondicionalmente con lo inevitable.
Ahí está. Muy bien, me encanta que pongas en los aspectos también científicos relacionados con el tema y con su toque artístico que siempre les das, Jorge. Qué maravilla, muchísimas gracias. Nos ayudas mucho porque en PNL lo sabemos y hablaremos también, ¿no? Que existen visuales, existen auditivos y existen kinestésicos, ¿no? Ahora los kinestésicos estamos tratando de hacer imaginarios, ¿no? Porque es todo más bien visual y auditivo, ¿no? Pero vamos, que se agradece mucho el enriquecimiento. Bueno, chicos, pues entonces vamos a ir yéndonos bueno, pues a lo que vayamos cada uno. Muy buenas noches a los que vivimos por aquí, por estos lares, Europa Central, Madrid, Canarias. Y bueno, y que paséis un gran día los que estáis al otro lado del Atlántico. Así como todos y cada uno os mandamos un abrazo muy fuerte y os recomendamos esta ley, ¿no? Esta sugerencia, ¿no? No juzgar una semana, a ver qué tal nos va. Venga. ¡Mua! Adiós. Un Hasta el abrazo, próximo hasta día. pronto. Adiós, Jorge. Hasta el próximo. Gracias, Abel. Gracias. Adiós. José Antonio.